Entonces, dentro del sistema de adquisición de pacientes, nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, con pacientes nuevos, fidelizados o referidos y fidelizados. Y lo que vamos a ver hoy día es algo que es transversal a los tres pilares. O sea, los tres pilares pasan por el proceso que vamos a ver justamente ahora, que tiene que ver con el proceso de cierre, tiene que ver con el proceso de la aceptación del plan de tratamiento. Bien, entonces, ya sea que el paciente viene referido, viene recomendado, ¿cierto? Viene con una previa confianza, igual tiene que pasar por un proceso de cierre que tiene que ejecutarse de buena manera para que exista esa conversión. Lo mismo con el paciente fiel, ¿no? El paciente fiel va a venir a un control, probablemente en el control va a salir un presupuesto y yo tengo que lograr que el paciente acepte ese plan de tratamiento, aunque sea menor, pero igual es un plan de tratamiento, y tengo que lograr que eso ocurra. Y con el paciente nuevo, por supuesto, también, ¿no? El paciente nuevo es un paciente que yo defino que quiero atraer, entonces generalmente es un paciente high ticket, por cierto, como por excelencia, ¿no? Por definición es un paciente high ticket que yo estoy buscando lograr esa aceptación del plan de tratamiento en la fase final del proceso de adquisición, ¿cierto? O sea, yo ya logré que el paciente asista, logré que el paciente confirme la cita, llegó, ¿cierto? Se registró en la recepción y ahora viene el proceso de cierre. Acá es importante que sepamos que siempre que cierre el dueño del negocio, vamos a tener una tasa de cierre superior a cuando cierra alguien del equipo. Ya, eso es como un estándar. Ya, o sea, muchos de ustedes me han escuchado decir la frase de nadie cierra mejor que el dueño del negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Por distintas razones. En general, el dueño del negocio tiene un espíritu más emprendedor, tiene un espíritu de, ¿cierto?, querer hacer las cosas de manera correcta, de brindar una excelente experiencia, de entregar muy buena información al paciente, tiene un compromiso también con esa experiencia y con ese servicio que se le está brindando, y además tiene muchas más herramientas para poder guiar de manera correcta, para poder derribar cierto, como gestionar ciertas objeciones que el paciente puede tener, tiene herramientas para mostrar otros casos, ¿no? Entonces, en general tiene una seguridad y se desenvuelve de una manera que permite que tenga un porcentaje de cierre superior al de alguien del equipo, ¿ya? Nosotros deberíamos esperar de manera como estándar, ¿no? Un 80% de cierre cuando el paciente viene calificado frente a cuando cierra el dueño del negocio. ¿Sí? O sea, cuando cierra el dueño de la clínica, que además es odontólogo, ¿cierto? Además es a lo mejor especialista, se hace cargo de eh, los pacientes que entran por esa especialidad, deberíamos estar esperando más o menos eso, ya como un 80% de cierre cuando los pacientes vienen calificados a raíz de todo el proceso que llevamos y que estamos viendo anteriormente, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que otro odontólogo o otro especialista o alguien integrante del equipo no pueda tener un buen porcentaje de cierre. De hecho, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Buscamos que el paciente, o sea, que el odontólogo, que la clínica en sí, independientemente de quién cierre, tenga un alto porcentaje, ¿ya? Y desde ahí nosotros ya vamos a hablar de estimaciones más o menos de un 60%. ¿Sí? De cierre hacia arriba, ¿ya? O sea, esta es una tasa que nosotros deberíamos esperar, ¿sí? De manera promedio, cuando cierra alguien adicional, alguien más que no es el dueño del negocio. Deberíamos siempre apuntar a esto, ¿ya? Y por eso lo que trabajamos es una estructura de antiventa, ¿ya? O sea, o una estructura de vender sin vender, pero en definitiva es como el mismo concepto, vender sin vender y antiventa es como similar, porque lo que buscamos es que el odontólogo no se centre en vender, ¿sí? Porque centrarse en vender significa centrarse en el proceso final, que es cuando ya yo le doy el presupuesto, le muestro un número al paciente, el paciente lo recibe, me da una opinión y yo trato de rebatir esa objeción, trato de, como, ¿cierto?, persuadirlo o incitarlo a que inicie y ahí se produce una situación donde el odontólogo se siente muy incómodo porque no le gusta vender y el paciente se siente muy incómodo porque no quiere que le vendan. Entonces terminamos arruinando el proceso de venta, ¿ya? La venta en odontología tiene que ser una venta que venda sin vender, que el odontólogo haga tan bien su trabajo en la primera parte de la sesión
¿sí? Que el paciente llegue convencido y le diga que sí antes de que le demos el precio. Entonces nosotros conseguimos el sí a la solución, ¿sí? Al método, a la propuesta de valor. Luego de eso viene, ¿cierto?, el proceso de el precio, que ya es una parte logística, que ahí yo ya voy a lograr que la persona acomode, ¿no? Si mira, puedes pagar en cuotas, pueden pagar en efectivo, puedes pagar esto en la primera fase, esto en la segunda fase. Ya yo entro a un tema logístico cuando tengo la aprobación del paciente, cuando el paciente ya me dijo que sí. Entonces, obteniendo ese sí, yo estoy en condiciones ahora de poder conversar sin temor, ¿cierto? Como abiertamente de cómo la persona lo puede pagar. No estoy ahí como que, ay, como que lo pierdo, que no lo pierdo, que le digo, que no le digo, si le pongo la cuota, no la... Ya me saqué ese problema encima. La persona me dijo que sí. Y ahora vemos cómo puede hacerlo. ¿Sí? Vemos el cómo, la parte logística de cómo puede llevarlo esta persona a cabo y cómo nosotros podemos ayudarlo o ayudarla a llevarlo a cabo. Entonces, acá es sumamente importante que nosotros sepamos que el odontólogo, primero, no le gusta vender por naturaleza, ¿sí? No estudió ventas, ¿sí? No estudia ventas en la carrera, no le enseñan ventas, ¿sí? Entonces, teniendo esas tres variables que no le gusta vender, no le enseñaron a vender, no aprendió a vender, si nosotros capacitamos y entrenamos a los odontólogos que trabajan en sus clínicas en ventas y les enseñamos a persuadir y cómo lograr, ¿cierto? Que la persona no va a funcionar, aunque la estrategia sea maravillosa, aunque funcione increíblemente bien para el rubro inmobiliario o para el rubro de retail o para el rubro que sea. Puede funcionar increíblemente bien, pero en odontología termina fallando porque al odontólogo no le gusta vender y al paciente no le gusta que le vendan. Entonces ahí es donde logramos, ¿cierto?, conectar esto del script de vender sin vender o la estructura de la antiventa, que son sinónimos, donde yo digo, mira, no vendas, haz tan bien tu sesión que la persona diga, sí, me convencí del método, me convencí de la propuesta de valor, me convencí de ustedes, me dieron confianza, ¿cierto? Entiendo la solución, ya, entiendo que la solución es con ustedes, porque a lo mejor la ortodoncia o el implante se la van a ofrecer en 10 lugares más y va a empezar a cotizar con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, y a lo mejor todos lleguen al implante o a la ortodoncia, mucho más de allá no se van a salir probablemente. Pero ¿cuál es la diferencia si en todos los lugares le ofrecen implante y en todos los lugares le ofrecen ortodoncia? ¿Sí? Tiene que ver con el cómo ustedes lo van a lograr, cuál es el servicio que ustedes ofrecen. Y si ustedes como dentista o sus odontólogos, ¿no? Logran transmitir eso de manera correcta, vamos a conseguir este sí. Y este sí nos va a abrir la puerta para comenzar a hablar de precio. ¿Ya? Para hablar de fases del tratamiento, cómo cobrar, ¿cierto? Qué sé yo, todo el proceso también de cuotas, transferencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que quiero dejarles claro. Y ahora quiero centrarme un poco en la estructura, ¿bien? Del script de venta. Ya cómo se estructura este script. Antes de verlo, les voy a mostrar un poco las fases. Si lo que vienes viendo hasta acá te ha hecho sentido, te invito a que le des like y te suscribas al canal para que por supuesto te aparezcan más videos como este porque estoy segura que te servirán un montón. Y por supuesto, si quieres saber cómo podemos ayudarte de manera individual, personalizada, te dejo en la descripción un enlace para que puedas agendar una sesión de planificación estratégica. Entonces, nosotros tenemos que el objetivo, ¿cierto? Es que el paciente diga que sí. Yo estoy buscando que acá, que el paciente me diga que sí. Y tal como lo hemos visto en las otras fases del proceso, ya la estructura es más o menos similar. ¿Sí? Yo no puedo llegar y vender. Yo lo que voy a construir es toda una secuencia que me permita a mí que mi oferta, lo que yo le ofrezca al paciente, sea exactamente lo que el paciente quiere. Entonces yo tengo que lograr este objetivo. Tengo que lograr, como siempre yo les digo, como el zapato de la cenicienta. La cenicienta es tu paciente y el zapato es el que calza exactamente en su talla, ¿sí? Y por eso yo voy a tener una estructura de cierre. Yo no tengo que adivinar el proceso de venta, yo tengo que preguntar, ¿sí? Y la venta, ¿cierto? El mejor vendedor
No es el que más habla, no es el que menos habla, no es el que más persuade, no es el que menos persuade, es el que mejor pregunta, ¿sí? El mejor vendedor es el que mejores preguntas hace, porque las respuestas te las va a dar el paciente y con esas respuestas se construye la oferta, se construye yo lo que le voy a ofrecer al paciente. Bien, entonces vamos a ver ahora fase por fase. Ok, la fase uno, ¿sí? Tiene que ver con la fase de la química. Ya, o sea, acá yo voy a hacer una introducción, ¿cierto? Una introducción, voy a romper el hielo, ¿cierto? Primero nos vamos a quedar ahí, después yo les voy a mostrar el script, pero primero quiero que nos quedemos aquí. Fase de química, ¿cierto? Entrar, saludar, conectar, ¿cierto? Poder hacerlo no tan protocolar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No, sino que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo soy la doctora tanto, ¿hace cuánto nos conoces? ¿Cierto? Como lo voy a hacer un poquito más em, eh, bien humano, ¿no? O sea, esa es la idea. Después de la fase 2, como ustedes también lo han visto, bien, yo voy a hacer un marco, como lo han visto también en el script de triage, en el script, ¿cierto? En el mapa de conversación y todo el proceso, vamos a hacer un marco. Acá es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque esto me permite bajar las expectativas, me permite que el paciente sepa lo que yo voy a hacer y quitar las barreras de venta. Si el paciente sabe que yo le quiero vender, va a estar todo el rato como, ¿a qué me va a vender? Y yo le voy a preguntar esto y cuánto me va a costar, porque me va a querer cobrar harto. Entonces, está a la defensiva, porque si ustedes piensan, todas las otras experiencias que estos pacientes han tenido respecto a ir al dentista, es eso, es que el dentista va y te vende, ¿cierto? Entonces tú estás ahí, te evalúa, no sabes mucho, no conoces, porque dentro de tu boca tú no ves lo que pasa y el paciente no lo entiende, es una cavidad oscura, ¿no? Una caja cerrada. Entonces el paciente va, se sienta y de repente, pum, le pasan un presupuesto. Después va a otro y le pasan otro presupuesto distinto. Después va a otro y le pasan otro. Entonces el paciente viene con una desconfianza. Y aquí lo que yo tengo que hacer es generar un marco, es bajar las defensas. ¿Sí? Es decir al paciente, mira, yo no te voy a vender. Después vamos a ver exactamente cómo lo decimos, pero eso es lo que quiero que se queden con el concepto, como no te voy a vender. Y lo que vamos a hacer va a ser esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Te parece bien? Consigo permiso. Después me voy a la fase 3, que es el descubrimiento. El descubrimiento, ustedes saben que acá está el grueso del proceso de venta. ¿Por qué? Yo les dije delante, el mejor vendedor es el que mejor pregunta. Y la fase de descubrimiento se llama descubrimiento porque yo voy a preguntar para descubrir qué es lo que necesita el paciente, qué no ha intentado, cómo le gustaría resolver el problema, qué quiere evitar, por qué es tan importante para él, cómo le afecta en su día a día. Voy a lograr sacar esa información que luego me va a servir para ir a buscar este zapatito de cristal y ofrecérselo, decirle, mira, esto es lo que tengo para ti. ¿Te hace sentido? Sí me hace sentido, completamente, porque yo ya hice una muy buena fase de descubrimiento. Bien, después tengo una fase 4 donde yo voy a hacer el proceso de transición. En el proceso de transición, yo ya terminé de hacer mi descubrimiento, pero también tengo que alinear al paciente. Decirle, mira, creo que entiendo bien tu situación, o sea, tú tienes esto, esto y esto, y hoy día estás buscando esto, ¿cierto? Voy a alinearme con el paciente para saber que estamos en la misma sintonía, que yo entendí absolutamente lo que busca antes de pasar al examen clínico. ¿Sí? La fase 5 es el examen clínico. Ahí. El examen clínico es la fase 5. Entonces, imagínense todo lo que llevamos hasta acá de la sesión, ¿sí? Hasta acá nosotros ya llevamos más o menos, ¿cierto? Unos 20, 25 minutos, 30 minutos de la reunión, de la sesión con el paciente, ¿cierto? Entre unos 25, 30 minutos llevamos acá, sin siquiera haber abierto la boca del paciente. Y después vamos al examen clínico. Y acá en el examen clínico yo voy a utilizar
todas las herramientas que tenga a la mano para poder hacer lo mejor posible. No sé si saben ese dicho que dice, acá vamos a tirar toda la carne a la parrilla, o sea, vamos a exponer todo lo que tenemos. Porque acá yo necesito que el paciente entre a la cavidad oscura. Yo me acuerdo cuando yo estaba atendiendo, era súper tecnológico lo que había, pero ya ahora obviamente que no. Existían las cámaras intraorales, que ahora son como lo menos tecnológico de lo tecnológico. Entonces estaban las cámaras intraorales y yo le mostraba la cámara intraoral al paciente, el paciente quedaba así como, wow, nunca había visto esto. Y eso me permitía derribar un montón de objeciones, porque el paciente decía, es que en el otro lado me dijeron que tenía 5 caries. Y yo así como, no tiene ninguna. Pero ¿y cómo? ¿A quién le creo? Bueno, a ver, mostrémosle. Entonces eso me permitía a mí generar una confianza en el paciente, ¿cierto? Distinta, porque yo estaba haciendo algo distinto. Entonces, acá es donde nosotros vamos a empezar a incorporar tecnología, fotografía, no sé, escáner, o sea, todo lo que ustedes tengan acá en términos tecnológicos, para lo cual se han preparado, para lo cual han invertido, lo vamos a empezar a implementar desde esta fase para que el paciente tome conocimiento de lo que tiene, ¿sí? Para que luego yo le pueda explicar de mejor manera, ¿bien? Porque el paciente no va a entender conceptos técnicos, ¿sí? Una vez hago la fase de examen clínico, me voy a ir a la fase 6, que tiene que ver con la transición. ¿Bien? Luego hago nuevamente una transición. Entonces tengo una transición acá y tengo una transición acá. ¿Ya? Entonces, en este momento lo que nosotros vamos a hacer es conectar. ¿Sí? Las fases de transiciones me permiten conectar. Yo ya tengo un descubrimiento, que es lo que él quiere, más un examen clínico, que es lo que él necesita. ¿Sí? Que es lo que es factible clínicamente. Entonces, con esta información que yo obtuve en el descubrimiento y con la información que yo obtuve en el examen clínico, ¿cierto? Ahora yo voy a hacer como una conclusión y voy a transitar a la fase 7, que es el pre-pitch. ¿Bien? El pre-pitch. Entonces, conecto esta, mira, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cierto? Definitivamente podemos ayudarte. Hemos visto ya casos similares al tuyo, donde el objetivo es lograr esto, con esto voy conectando, ¿no? Y paso al pre-pitch, donde ya vamos a conectar, ¿cierto?, la solución. Vamos a empezar a hablar de la solución, ¿sí? Vamos a pedirle permiso para mostrarle al paciente cuál es la mejor alternativa bajo nuestro punto de vista, ¿sí? Vamos a hablar de la técnica, vamos a hablar ya del tratamiento en sí, ¿sí? Por eso la fase 8 es el pitch. Aquí ya lo que yo hago, ¿cierto? Es hablar de la propuesta de valor. Le voy a hablar de cómo vamos a resolver su tratamiento. ¿Sí? Le vamos a explicar las fases del tratamiento, qué es lo que consigue cada parte. Si acá yo ya le hice un escaneo intraoral, le voy a mostrar a lo mejor el escáner. Si le tomé un par de fotos, le voy a mostrar en la foto. Le voy a mostrar un caso de antes y después. Le voy a mostrar acá ya en el pitch, pero le voy a hablar del método. Le voy a hablar de la propuesta de valor. No voy a entrar en detalles del implante, que es un implante que viene de tal lugar, de Alemania, que se fabricó, ¿cierto? No sé, con un material. No, voy a hablar de mi método, del servicio que nosotros ofrecemos. Probablemente igual vamos a mencionar la palabra implante y la palabra ortodoncia o la palabra, qué sé yo, alineador, pero no me voy a centrar en explicarle lo del alineador, me voy a centrar en explicarle el servicio. Entonces, acá yo voy a contar la propuesta de valor, contar el método. Y le voy a pedir a la persona, ¿cierto?, que me dé un feedback de eso, como, ¿esto te hace sentido? ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto? ¿Crees que esto es lo que estás buscando? ¿Crees que esto es exactamente lo que necesitas para resolver este problema? Y voy a evaluar lo que la persona me responde antes de pasar a la fase 9, ¿sí? Porque la fase 9 ya es el cierre. Entonces yo acá, en este punto, evalúo mi trabajo. ¿Qué trabajo? Lo que hice esto, más esto, más esto. Entonces, si yo hice un buen descubrimiento, hice un buen examen clínico,
¿sí? E hice un buen pitch donde logré conectar la necesidad emocional con lo que la persona tenía en boca, ¿cierto? Yo ya le pregunté los factores que me iban a permitir determinar a mí como profesional si el camino es este o es este, mi pitch va a ser maravilloso. Y cuando yo le pregunto a la persona, ¿te hace sentido? ¿Sientes que esto es exactamente lo que estabas buscando? La persona te va a decir, sí. Y eso es lo que yo estoy buscando acá, un certero sí. Entonces, cuando yo les hablé acá arriba que el objetivo era un sí, eso era lo que yo estaba buscando, ¿cierto? Que la persona me diga que sí, ¿bien? Que la persona logre generar ese sí, pero ese sí bien dicho. Si la persona me dice, sí, es más o menos lo que me vienen diciendo en todas las clínicas, pues no está funcionando bien, algo hicimos mal. Sí, bueno, bastante parecido a lo que me dijo el dentista anterior. No, no me sirve. Yo tengo que lograr que el paciente diga, doctor, ¿sabe qué? Nadie me había explicado como usted. Me hace todo el sentido, era justo lo que estoy buscando. Y eso lo logro con buenas preguntas. Y de buenas preguntas entiendo lo que la persona está buscando. Y cuando yo le ofrezco la solución, se la ofrezco considerando aquellos factores que el paciente quiere evitar y aquellos factores que el paciente quiere considerar dentro del servicio. Entonces mi proceso de pitch es muy bueno. Y le digo, ¿te hace sentido? Sí, me hace sentido. Muy bien. Si me dijera que no, o no sé, más o menos, bueno, ahí yo voy a gestionar. ¿Sí? Gestionar la objeción. Nosotros no ocupamos el término de derribar objeción, ¿ya? Que es un término que a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Cuando nosotros lo que hacemos es derribar una objeción, significa que la objeción ya existe, ya te la dijo, ¿cierto? O sea, para derribar algo, ese algo tiene que existir. Entonces, si yo quiero derribar un muro, primero el muro tiene que construirse, después yo lo puedo derribar. En cambio, cuando yo gestiono la objeción, yo voy a gestionar en base a que la objeción no ocurra. Entonces, yo la detecto en una etapa temprana. ¿Dónde es esa etapa temprana? Acá. Yo acá detecto la objeción para luego abordarla acá de la manera correcta. Mientras yo estoy haciendo acá preguntas, y le digo, mira, no, yo te pregunto esto porque en realidad hay distintas opciones, entonces quería saber bien más o menos como para entender mejor tu situación. Estoy en esta fase. Pero cuando acá en el pitch o en el proceso ya de cierre o en la fase de inversión me empiezo a derribar objeciones, ya estoy en un proceso demasiado tarde. Porque lo que se siente cuando yo derribo una objeción en esta parte final es como que estoy tratando de venderle. ¿Sí? Es como que ya es demasiado tarde. Si yo le di un plan de tratamiento por esto y el paciente me empieza a decir, no, es que es muy caro, no sé qué, es que, bueno, mira, es que podemos hacer otra cosa también, puedo ofrecerte otro tratamiento que cuesta la mitad, es como que ya es como que estoy tratando de venderle a como dé lugar, ¿sí? Y eso levanta mucho las barreras de venta y en definitiva no funciona. Bien, entonces acá mi pitch tiene que ser sumamente certero y ya yo tengo que ir al cierre. ¿Cierto? Tengo que en el cierre tratar de evaluar compromiso, la persona me dijo, me hace sentido, perfecto, entonces, ¿qué tal? ¿Cierto? Más o menos del 1 al 10, ¿qué tan, cierto? Sientes que esto te puede, cierto, ayudar, ¿cierto? Si me pregunta algo, voy a preguntarle a qué te refieres con eso, me preguntas esto porque hay algo que te preocupe. Aquí ya tengo un proceso de cierre donde vamos a hablar de los próximos pasos, donde voy a derribar las últimas preguntas que hayan, donde voy a gestionar alguna objeción que pudiera quedar en esta fase antes de hablar del precio y vamos a hablar de los próximos pasos. Probablemente la persona sola te pregunte, doctor, ¿y eso cuánto me va a costar? O doctor, ¿cuándo puedo comenzar? Eso es lo que yo busco en esta fase. ¿Sí? En la fase de cierre, yo busco que el paciente ya se sienta listo para preguntarme cuánto vale, cuánto me va a costar, cuándo puedo empezar, ¿cierto? Eso es lo que yo busco en esta fase. Si la persona me pregunta cuánto cuesta, es porque está lista para escuchar el precio, ¿sí? Si la persona me pregunta cuándo puedo empezar, cuándo podemos partir, es porque está lista para empezar. Entonces yo busco resolver todas las preguntas para llegar a esta fase donde la persona me diga a mí, listo, ¿qué viene ahora? ¿Qué tengo que hacer? Doctor, me parece súper bien. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo se paga? Listo, la persona ya está lista. Resolvió todas sus dudas. Y ahora entonces me voy a la fase 10, ¿sí? Que tiene que ver con la inversión, slash pago.
Y ahí pasó esta fase, ¿bien? Ahí vamos a pasar a esta fase, donde entonces acá, ¿cierto? Lo que yo voy a buscar hacer es hablar de la parte logística, hablar, ¿cierto? Del precio, ¿bien? Cuando ya entendió las fases del tratamiento, entendió lo que le vamos a hacer, entendió cuál es la importancia, cómo esto le va a beneficiar, cómo esto le va a generar, ¿cierto? Un cambio en lo que la persona viene haciendo, cómo esto considera lo que quiere evitar, cómo considera, ¿cierto? Aquello que agradecería el paciente dentro del proceso. Y aquí es entonces donde nosotros vamos a hablar de precio, ¿bien? Lo cual también tiene una estructura que ahora se los voy a mostrar, ¿cierto?, en más detalle, cómo vamos a hablar de ese precio y cómo se lo vamos a decir. Y ahí vienen las preguntas logísticas, ¿cierto? Entonces la persona ya me dijo que sí, que le encanta, que le gusta, que esto es lo que estaba buscando, que le parece súper bien, que no tiene ninguna duda, que solamente quiere saber cuándo iniciar o cuánto vale. Me dijo que sí. Ahora vamos a ver cuánto vale, listo. Y si la persona me dice como, uy, bueno, no sé qué, ya sé que me está diciendo una objeción en base al precio, no en base al servicio. Porque es muy distinto que alguien te diga que no a tu servicio, que te digan que no al precio, ¿sí? Porque cuando te dicen que no al servicio, da lo mismo cuánto le cobres. Da lo mismo si le haces descuento, si le haces un bono, si le pagan cuotas, si pagan 500 cuotas. La persona te dijo que no. No importa cuánto le cobres, ¿sí? Que no, ¿por qué? Porque no le gustó, que no porque, qué sé yo, quiere seguir cotizando, que no porque no le convence, que no porque a lo mejor quiere seguir buscando otras opciones. Puede ser, ¿listo? Es válido. Pero distinto es que te digan que no a la parte económica, ¿cierto? Que te digan como, hoy doctor, sí, igual se escapa un poco, ¿cómo podría hacerlo? Ya es distinto, porque ya la persona te dijo que sí, sí me encanta. Ahora quizás la objeción viene por la parte económica y la persona te dice, uy, doctor, sí, bueno, es un poco más alto de lo que yo pensaba. Listo, a ver, déjame ver cómo te puedo ayudar. Ahora ya es otro el proceso. Yo estoy ayudando a la persona para que lo pueda hacer realidad, porque la persona y yo sabemos que estamos alineados y que esta es la solución que quiere. Ya me dijo que sí a lo anterior. Entonces acá vamos a ver, ¿cierto? Básicamente, te puedo preguntar cómo se paga, ¿cierto? Si tenemos medios de pago, ¿cierto? Si se paga todo de una vez, si hay cosas que hay que pagar la parcelada, si es que paga el efectivo podemos hacerle un descuento. O sea, aquí viene ya toda la parte logística, pero la persona sabiendo que quiere hacerlo y tú teniendo la seguridad también de que la persona te dijo que sí. Ya enfrentar esta parte con eso en mente es totalmente distinto a enfrentarla cuando estás ahí, como que, ¿cierto? No sé si la persona le gustó o no le gustó, y le hace sentido o no le hace sentido, y me dice, bueno, lo voy a pensar lo que, ¿cierto? ¿Qué tengo que pensar? ¿Y qué vas a pensar? ¿Cómo le preguntas? Ya, bueno, doctor, lo voy a pensar, gracias. ¿Qué ir a pensar? ¿Ir a pensar el precio? ¿O ir a pensar? No tienes idea, no puedes abrir la mente de la persona, ¿sí? Le puedes preguntar, ¿qué vas a pensar? ¿Y qué vas a pensar? ¿Cierto? A ver, ¿qué tanto tienes que pensar? Entonces, ya te quitas eso de encima, ya te quitas ese proceso de encima. Bien, seguimos con la parte emocional. Sigue siendo emocional. No es que acá dejamos la desconexión emocional, sino que seguimos conectados absolutamente con eso. Ya voy a ir a responder las preguntas del chat. Quiero terminar esto y ya voy con las preguntas. Bien, y listo. Entonces, ahí tenemos como el resumen de lo que les quería mostrar primero respecto a las fases. ¿Ya? Entonces, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, fase 7, fase 8, fase 9, fase 10. Y con esto es lo que ustedes tienen que capacitar al equipo o capacitarse ustedes mismos, ¿cierto? Se incorpora dentro de la ficha clínica, ¿cierto? Luego las sesiones se graban para auditarla, etcétera. Y así es como logramos poder obtener el objetivo final, que es tener una alta tasa, ¿cierto? De cierre. Sobre el 60, sobre el 80, dependiendo quién ejecute.